Siempre nos enseñan que el camino correcto es estudiar, conseguir un buen empleo, trabajar duro durante años y esperar que, con esfuerzo, todo mejore. Nos repiten que la estabilidad viene de un salario fijo, que lo importante es no arriesgarse demasiado y que es mejor conformarse con lo seguro. Y casi nadie cuestiona ese mensaje, porque parece lógico, responsable y hasta admirable. Pero con el paso del tiempo, muchas personas descubren algo inquietante. Trabajan cada vez más, tienen más responsabilidades, más estrés y menos tiempo libre, pero su situación financiera no mejora de verdad. Siguen dependiendo del próximo sueldo, siguen preocupadas por las cuentas y siguen sintiendo que, si dejan de trabajar, todo se derrumba. Y entonces aparece la gran pregunta: ¿por qué, si me esfuerzo tanto, no logro avanzar? Robert Kiyosaki lleva décadas explicando que este problema no tiene que ver con pereza, ni con falta de talento, ni con mala suerte. Tiene que ver con cómo nos enseñaron a pensar sobre el dinero, con las reglas invisibles del sistema. Con una educación que prepara a millones para ser empleados eficientes, pero no para ser dueños, inversionistas o constructores de activos. Según Kiyosaki, la mayoría no trabaja para hacerse libre, trabaja para sobrevivir. Trabaja para pagar deudas, impuestos, alquileres y compromisos que nunca terminan. Y sin darse cuenta, termina sosteniendo con su esfuerzo los sistemas y las empresas que enriquecen a otros. No porque alguien los obligue, sino porque nunca les mostraron otra alternativa. Hoy vamos a analizar esta idea sin prejuicios, sin victimismo y sin exageraciones. Vamos a entender por qué ocurre, cómo funciona este ciclo y, sobre todo, qué puedes hacer para salir de él si realmente lo deseas. Porque comprender estas reglas cambia tu forma de ver el trabajo, el dinero y tu futuro. Robert Kiyosaki explica que este programa mental no es casualidad, sino que forma parte del sistema, porque forma empleados obedientes, personas que cumplen horarios, que dependen de un salario y que rara vez cuestionan cómo funciona realmente el dinero. Cuando una persona crece con esa mentalidad, aprende desde temprano que su valor está ligado a su empleo, a su título y a su sueldo mensual. Si pierde el trabajo, siente que pierde identidad, seguridad y futuro. Por eso acepta condiciones injustas, sueldos bajos, horas extras mal pagadas y estrés constante. Todo ello por miedo a quedarse sin ingresos. Según Kiyosaki, este es el primer gran error financiero: depender de una sola fuente de dinero y poner toda tu estabilidad en manos de alguien más. Mientras tanto, los ricos piensan de forma completamente diferente. No se preguntan ¿en qué empresa voy a trabajar?, sino ¿qué sistema puedo construir para que el dinero trabaje para mí? No buscan seguridad en un jefe, la buscan en activos, en negocios, en inversiones y en conocimiento financiero. Entienden que un salario puede ser cómodo en el corto plazo, pero peligroso en el largo plazo, porque no genera libertad, solo dependencia. Kiyosaki explica que el sistema educativo tradicional no enseña a crear riqueza, sino a obedecer reglas. Enseña matemáticas, historia, geografía, pero no enseña cómo funciona una empresa, cómo pagar menos impuestos legalmente, cómo invertir, cómo analizar oportunidades o cómo proteger tu dinero. Por eso, millones de personas salen de la escuela preparadas para trabajar, pero no para prosperar. El resultado es un ciclo que se repite generación tras generación. Personas que trabajan duro toda su vida, pagan cuentas, pagan impuestos, pagan deudas, llegan cansadas a la vejez y descubren que nunca construyeron verdadera libertad financiera. No porque sean perezosas, sino porque nadie les enseñó otro camino. Y como nunca vieron otro modelo, terminan creyendo que esa es la única forma de vivir. Por eso Kiyosaki dice que los pobres trabajan para los ricos no porque quieran, sino porque fueron entrenados mentalmente para hacerlo. Fueron educados para buscar seguridad en lugar de libertad, estabilidad en lugar de crecimiento, salario en lugar de activos. Y mientras sigan pensando igual, seguirán atrapados en el mismo sistema. Si alguna vez sentiste que trabajas duro, que das lo mejor de ti, pero aún así el dinero nunca alcanza, este canal es para ti.
Aquí no hablamos solo de números, hablamos de decisiones de vida, de mentalidad, de cómo nuestras elecciones financieras afectan nuestro futuro y el de nuestra familia. Cada historia, cada reflexión y cada enseñanza tiene un solo objetivo: ayudarte a entender el dinero para que no te controle, sino para que tú lo controles a él. Suscribirte no es solo apoyar este proyecto, es formar parte de una comunidad que quiere pensar diferente, que quiere aprender, crecer y romper con los patrones que nos enseñaron desde pequeños. Cuando te suscribes, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar que sí existe otro camino. Si quieres seguir aprendiendo sobre educación financiera, mentalidad rica, libertad financiera y las ideas de Robert Kiyosaki aplicadas a la vida real, suscríbete ahora y activa la campana. Porque el conocimiento correcto, en el momento correcto, puede cambiar completamente tu futuro. La mayoría de las personas nunca se detiene a cuestionar por qué trabaja como trabaja, por qué vive como vive y por qué acepta ciertas reglas sin discutirlas. Simplemente repite el mismo patrón que vio en su familia, en su entorno y en la escuela. Estudiar, conseguir un empleo estable, trabajar durante 40 años, jubilarse y esperar que alcance. Ese camino se presenta como seguro, como responsable, como maduro. Pero casi nadie explica qué pasa cuando ese camino no funciona, cuando el salario no crece al ritmo de la inflación, cuando las deudas aumentan, cuando el costo de vida se dispara y cuando el miedo a perder el trabajo se vuelve una sombra permanente. Ahí es donde muchas personas descubren, demasiado tarde, que nunca aprendieron a manejar el dinero, solo aprendieron a obedecer un sistema. Robert Kiyosaki siempre repite que el sistema educativo prepara empleados, no inversionistas. Y no lo dice como una crítica vacía, lo dice porque lo vivió, lo observó y lo comprobó durante décadas. Nos entrenan para ser eficientes trabajando para otros, pero no para ser libres financieramente. Por eso, tantas personas brillantes, inteligentes y trabajadoras terminan atrapadas en problemas económicos, no por falta de capacidad, sino por falta de educación financiera. Cuando una persona vive enfocada solo en su salario, empieza a depender completamente de él. Su estado emocional, sus decisiones y su tranquilidad dependen de un depósito mensual. Si el salario sube, se relaja. Si baja o peligra, entra en pánico. Esa dependencia es peligrosa porque le quita poder de decisión. Muchas personas soportan trabajos que odian, jefes que los menosprecian y horarios que destruyen su vida personal solo porque no tienen otra fuente de ingresos. Y eso, según Kiyosaki, no es estabilidad. Eso es fragilidad disfrazada de seguridad. El gran problema es que este patrón se refuerza socialmente. Se aplaude al que trabaja horas extra, al que nunca descansa, al que vive agotado. Se confunde sacrificio con progreso. Se glorifica el cansancio. Pero casi nadie se pregunta si ese esfuerzo está construyendo libertad o solo está manteniendo una rueda que nunca se detiene. Trabajar duro no es malo. El problema es trabajar duro toda la vida sin construir activos, sin crear sistemas, sin desarrollar inteligencia financiera. Por eso Kiyosaki insiste en que el verdadero cambio comienza en la forma de pensar. No se trata de dejar el trabajo de un día para otro. Se trata de entender que el empleo es solo una herramienta, no un destino final. Es un medio para aprender, ahorrar, invertir y crecer, no una jaula permanente. Las personas que entienden esto empiezan a usar su salario como capital semilla. Las que no, lo usan solo para sobrevivir hasta el próximo mes. En este punto, muchos se preguntan si realmente es posible salir de este círculo. Si no es solo teoría, si no es un privilegio para unos pocos. Y la respuesta es incómoda, pero real. Sí es posible, pero requiere cambiar hábitos, creencias y prioridades. Requiere dejar de buscar solo comodidad y empezar a buscar control. Control sobre el tiempo, sobre el dinero y sobre el futuro. Muchas personas creen que trabajan para salir adelante, pero en realidad trabajan para sostener un sistema que nunca fue diseñado para darles libertad. Pagan alquiler, impuestos, deudas, intereses, servicios y consumo básico, y cuando termina el mes, casi no queda nada.
Entonces, vuelven a empezar. No porque sean irresponsables, sino porque el sistema está construido para que la mayoría viva ocupada sobreviviendo, sin tiempo ni energía para pensar estratégicamente. Según Kiyosaki, ese es uno de los mayores problemas. Cuando estás cansado, estresado y preocupado por llegar a fin de mes, no tienes espacio mental para planear tu salida. El miedo juega un papel central en este ciclo. Miedo a perder el empleo, miedo a quedarse sin ingresos, miedo a no poder pagar las cuentas, miedo a empezar algo nuevo y fallar. Ese miedo hace que millones acepten condiciones injustas, salarios bajos y trabajos que no les gustan, solo por seguridad. Y mientras más tiempo pasan ahí, más difícil parece salir. Se endeudan para mantener un estilo de vida, dependen del crédito, comprometen ingresos futuros y se atan cada vez más al sistema. Sin darse cuenta, trabajan no solo para su jefe, sino también para los bancos, para las tarjetas y para los intereses. Kiyosaki explica que cuando una persona vive así durante años, su mente se acostumbra. Normaliza la dependencia, normaliza la escasez, normaliza el no se puede. Empieza a creer que eso es lo normal, que todos viven así, que no hay alternativa real. Y entonces deja de buscar soluciones, se adapta, sobrevive. Y al adaptarse, fortalece el sistema que lo mantiene atrapado. No porque quiera, sino porque no ve otra salida posible. Otro punto clave es que la mayoría intercambia toda su vida por dinero. Tiempo por salario, energía por sueldo, años por estabilidad. Y ese intercambio parece justo, hasta que entiendes que el tiempo no vuelve. Los ricos, según Kiyosaki, entienden esto muy temprano. Por eso, buscan construir sistemas, negocios, inversiones y activos que no dependan exclusivamente de su presencia física. Mientras muchos venden su tiempo, otros compran tiempo. Y esa diferencia, repetida durante décadas, crea una brecha enorme. Salir de este sistema no significa renunciar mañana a tu empleo ni tomar decisiones impulsivas. Kiyosaki nunca propone eso. Lo que propone es cambiar el rol que cumple el trabajo en tu vida. Para la mayoría, el empleo es un fin. Para las personas financieramente inteligentes, el empleo es una herramienta. Un medio para aprender, ahorrar, invertir y construir algo propio. No una jaula permanente. Cuando entiendes esto, tu mentalidad cambia. Dejas de vivir solo para el próximo salario y empiezas a pensar en el largo plazo. El primer paso real es dejar de depender de una sola fuente de ingresos. Cuando todo tu bienestar depende de un solo depósito mensual, estás en una posición débil, aunque parezca estable. Kiyosaki insiste en que la verdadera seguridad no viene de un jefe, sino de la diversificación, de aprender a generar dinero desde diferentes fuentes, de no poner todo tu futuro en manos de una sola empresa o economía. Esto no se logra de un día para otro, pero empieza con conciencia. El segundo paso es desarrollar educación financiera real. No solo saber ahorrar, sino entender cómo funcionan los impuestos, las inversiones, los negocios, el endeudamiento y los activos. La mayoría nunca aprende esto en la escuela. Por eso muchos trabajan toda su vida sin saber cómo hacer que su dinero trabaje para ellos. Kiyosaki dice que mientras no entiendas las reglas del juego, siempre jugarás en desventaja. Y quien juega en desventaja, casi siempre pierde. El tercer paso es aprender a usar el salario como capital, no solo como gasto. La mayoría cobra y gasta. Luego vuelve a cobrar y vuelve a gastar. Y así pasan los años. Las personas que salen del sistema hacen algo diferente. Apartan una parte para invertir, aprender y construir. Aunque sea poco al principio, no esperan a ganar más para empezar. Empiezan para ganar más. Esa diferencia mental es clave. También es fundamental rodearte de personas que piensen distinto. Si todo tu entorno cree que trabajar 40 años y jubilarse cansado es lo normal, terminarás creyéndolo también. Kiyosaki insiste en que tu entorno moldea tus límites. Buscar mentores, libros, comunidades y referentes cambia tu visión. Te muestra que sí existen otros caminos. Y cuando ves otros caminos,
dejas de conformarte con uno solo. Al final, la razón por la que muchos pobres trabajan para los ricos no es falta de esfuerzo. Es falta de información, de estrategia y de visión. Trabajan duro, pero sin un plan. Luchan todos los días, pero en un sistema que no recompensa la obediencia, sino la inteligencia financiera. No están fallando como personas. Están jugando un juego que no entienden completamente. Robert Kiyosaki siempre repite que el mayor riesgo no es equivocarse, sino pasar la vida obedeciendo reglas que nunca cuestionaste. Seguir un camino solo porque todos lo siguen. Aceptar una vida limitada porque parece segura. Renunciar a tus sueños porque no es realista. Eso es lo que mantiene a millones atrapados, no las circunstancias, la mentalidad. La verdadera libertad no significa no trabajar. Significa elegir. Elegir en qué trabajas, con quién, para qué y por qué. Significa no vivir con miedo permanente al dinero. Significa dormir tranquilo sabiendo que tus ingresos no dependen solo de tu cuerpo y de tus horas. Significa tener opciones. No importa dónde estés hoy. No importa si estás empezando, si estás endeudado o si estás confundido. Lo importante es si estás dispuesto a aprender, a cambiar y a actuar. Cada decisión consciente te aleja un poco más del sistema que te quiere dependiente. Cada paso estratégico te acerca a una vida con más control. Este canal existe para eso, para ayudarte a pensar diferente, para mostrarte que no estás condenado a repetir la historia financiera de tu entorno. Puedes escribir una nueva, puedes salir del ciclo, puedes construir algo propio. Y ese proceso empieza hoy, con una sola decisión: dejar de trabajar solo para sobrevivir y empezar a trabajar para ser libre. Si te gustó lo que abarcamos en este video, te invito a suscribirte, a poner un me gusta y a comentar debajo. Realmente nos interesa mucho tu opinión. Suscribirte no es solo apoyar este proyecto. Es invertir en tu propia mentalidad financiera. Es comprometerte con tu crecimiento personal. Y es dar un paso más hacia una vida con más conciencia, más libertad y más control sobre tus decisiones. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.